Hola amigos, soy el escritor Nelson Machín y hoy pues vengo aquí con un tema curioso dedicado a la ciudad de Holguín. Hay veces, vamos a hablar del burro de Mayave, pero esto tiene su preámbulo, ¿no? Hay gente que dice que no existe la casualidad, pero hay casualidades en esta vida. Y quiero hablar del burro de Mayave, pero un poquito también de la ciudad de Holguín, además de mostrar que la conozco bien, muy bien. Es curioso, entre estas cosas que podemos tildar de casualidades, que nací en Cienfuegos, en una calle llamada Holguín. Y entre tantas cosas, lo menos que me iba a imaginar era que entre Holguín y Miami, la Casa Blanca hizo la Revolución Cubana. Y al repetir tanto esto en diferentes vídeos, libros, pues bueno, puede ser que a alguien de esa zona le moleste, pero no tiene por qué molestarles. Y, por ejemplo, yo soy de Cienfuegos y un títere de Cienfuegos llamado Osvaldo Ortigoz fue el que Fidel Castro utilizó como presidente de Cuba durante tantos años, ¿no? Pero sí es cierto que Holguín tiene una historia muy curiosa. Estuve en Holguín por primera vez cuando estuve en la Marina de Guerra, en el buque B-015 de la BRG en Casablanca. En Casablanca, no en la Casa Blanca. Son cosas diferentes, ¿no? En la Rada Habanera. Y en el año 79 estuvimos en Banes. Nunca me imaginé lo que pudiera ser Banes, de lo que se fraguó en Banes para Cuba entre el suegro de Fidel Castro, el cuñado, Fidel, Batista, que fue allí adoptado, que por desgracia quieren atribuirle allí su nacimiento, pero no es de allí. Batista era de Colombia, por eso tantos lugares allí se rifan su nacimiento: La Guira, Veguita, Jibarú y Banes como tal. Entonces, cuando estuve allí, me llené de anécdotas. Cuando estuve en Banes tenía entonces pues poco más de 18 años, rondando por ahí esa edad. Recuerdo que una noche, esto vale la pena narrarlo, ¿no? Un marino, un negro de Santiago, y yo salimos a la calle. El negro y yo siempre estábamos practicando el idioma inglés. Y recuerdo que Laudinó era el apellido del negrito, negro muy lindo y muy simpático. Y le dio por orinar en una calle. Además era de noche, y le dio por orinar en una calle porque de pronto un apuro le entró, ¿no? Y un policía viene y lo detiene. Aquello se le llamaba escándalo público. Y el Laudinó se dirige a mí en inglés. Y entonces le digo yo al policía: mira, es que él dice que esto es normal en su país y que él no sabía que esto no lo podía hacer aquí. Y dice el policía: bueno, no, si es extranjero, que se vaya, se pueden ir. Y entonces nos fuimos. Además estábamos vestidos de civiles, no estábamos vestidos de marinos, porque siempre en el barco teníamos una ropita por si en algún puerto atracábamos y nos permitían ir a tierra, pues ponernos esa ropita que siempre era la misma. Además eran años muy sanos por aquellos tiempos. Conocí a Banes y verdaderamente un sitio impresionante, muy lindo. No pasamos a la ciudad de Holguín, es decir, no nos podíamos ir muy lejos del barco. Y no sabía ni remotamente todo lo que había ocurrido en Banes desde principios del siglo pasado.
cuando allí se instaló la United Fruit, escoltada por el ejército de los Estados Unidos, que es el brazo armado del nuevo orden mundial, mientras que la United Fruit Company era una empresa destinada a cambiar el rumbo político de los países y a bananizar países, entre ellos a Cuba. Pero claro, con Cuba, como Cuba es producto de un experimento, fue un proceso mucho más largo el que se realizó en Cuba y con Cuba contra los cubanos para llevarnos al punto este en el cual estamos dentro y fuera de Cuba, porque el que crea que fuera de Cuba está libre de todo esto está equivocadito. También fuera de Cuba el anexionista Fidel Castro nos quemó el cerebro, también nos mandó para afuera con el cerebro quemado para que fuera amáramos más aquello que íbamos a ver y a creer que tenemos que lo que verdaderamente dejamos atrás. De hecho, se dice que Holguín es la ciudad más racista de Cuba. Es una fama que tiene Holguín, que no lo creo como tal, porque conocí bien Holguín, me moví mucho por Holguín años después. Y no es así. Lo que pasa es que cuando los obreros de la United Fruit se molestaban por los bajos salarios, por el maltrato, algo que no era común, porque curiosamente los empresarios estadounidenses eran bastante buenos con el obrero. Pero una cosa es los empresarios estadounidenses que estaban distribuidos por varios puntos de Cuba y otros concretamente estos de la United Fruit allí, porque la United Fruit era una empresa, como decía antes, que tenía otros objetivos con respecto a los países de Centroamérica. Más que una empresa, era algo creado, era una especie de mafia desde el punto de vista político. Y cada vez que los obreros allí en Vannes se manifestaban por el maltrato, les ponían un barco de guerra en la bahía de Nipe para que se tranquilizaran. Es decir, que estaban muy amenazados los trabajadores de esa zona. Y entonces no es la ciudad la que era racista. En realidad racista era esta maldita empresa que tantos crímenes cometió en Centroamérica, aunque ahora se quiera tapar eso con un dedo por producto del amor que se le tiene a los Estados Unidos. Yo también era de los cubanos que maldecía a todo latinoamericano que hablaba de esta manera, pero es que claro, ellos no sabían, los latinoamericanos que trataban estos temas, que en realidad el comunismo es el mejor negocio de la élite del capitalismo, y entonces hablaban las cosas desde otra óptica. Es ahí mi problema en terreno de nadie. Bueno, ya salí de Vannes, salí de la Marina de Guerra, donde estaba obligado, porque esto hay que aclararlo, porque muchos exiliados que tiraron piedras y huevos cuando Mariel, cuando uno le dice que estuvo en temas de estos militares, enseguida se espantan, pero es que estaba obligado, no queda otro remedio. Era algo ineludible, según decía la ley. Pues bueno, años después estaba trabajando en la EIDE provincial de Cienfuegos, y cuando llegaron las competencias estas nacionales, los profesores que no teníamos nada que ver con el deporte, aunque siempre fui deportista y también muy amigo de los entrenadores de natación, Nicolás, Toledo, Omar, bueno, algunos que otros se me puede olvidar, pero lo pasábamos muy bien, verdaderamente. Entonces, ¿cuál era la labor mía? A los profesores de las escuelas nos daban a elegir con qué equipo queríamos ir. Y bueno, por lo bien que me entendía con esta gente,
aunque soy nadador de río, pues pedí ir con ellos y tuve la suerte de conocer a la otra parte de Holguín que no había podido conocer unos, no sé contar muy bien, pero unos 5 o 6 años antes. Conocí Holguín, bueno, es decir, mi trabajo era con los niños, pues con los deportistas. Mi trabajo era controlar que la disciplina, que se portaran bien, la hora de sueño, que cumplieran con esas cosas, la hora de la comida. Ese era mi trabajo, aunque también estos entrenadores me convirtieron en juez de línea. Es decir, bueno, siempre andaba con ellos. Además, no era yo solo, éramos varios. También habían algunas profesoras que estaban con nosotros, es decir, de docentes que habían ido. Y bueno, la verdad que fue muy lindo estar en Holguín. Estábamos en la EI de Pedro Díaz Cuello, frente, si mal no recuerdo, estaba el destacamento pedagógico o algo así. Era una escuela que tenía que ver con la pedagogía, y lo digo porque ahí tuve 4 amigas que las conocí en la Loma de la Cruz, con las cuales pues hice una amistad maravillosa que hoy en día me duele tanto pues no tenerlas al lado mío, porque era muy divertido estar con ellas. Además, ya que nombro la Loma de la Cruz, conocí la Loma de la Cruz, comí ahí el puerco ahogado con casabe y aprendí a hacerlo también. Lo único triste del puerco ahogado es que era la comida favorita de aquel comandante Fidel Castro, el que nos preparó la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos para destruir los destinos de Cuba y para que en Cuba nadie comiera puerco ahogado. Y entonces fue verdaderamente lindo estar en Holguín. Conocí la casa de Calixto García, donde pasaba horas mirando, aunque no era algo tan grande, pero siempre me impactó ver el lugar donde se crió un héroe, un mártir, y Calixto García era uno de mis favoritos. Y aunque las guerras de independencia fueron un cuento, guerras separatistas fueron un cuento hecho por masones y lleno de traiciones, Calixto, como José Martí y Antonio Maceo, eran de los más puros. Está cantando el gallo y el gallo corrobora a veces lo que uno está diciendo aquí. Y bien, conocí, por si alguien cree que estoy mintiendo, conocí el Perni, además, unas flores búlgaras que habían allí fuera, muy lindas, de un color, unas rosas que nunca había visto en mi vida. No creo que aún existan, dado todos los apuros y todas las cosas estas que ocurren en Cuba. Conocí el bosque y el mirador de Mayave. Mirador de Mayave es algo muy interesante, porque allí es donde se encuentra el Bar del Burro, que es lo que me trae a este encuentro, que quisiera que todo holguinero escuchara, porque me meto mucho con esa zona, pero no es con los holguineros, es con lo que ocurrió allí, con lo que la Casa Blanca nos preparó allí, en esa zona. Un buen día, Omar y Toledo, los entrenadores de natación, gente emblemática de la ciudad y a mi juicio de entre los mejores del mundo, de verdad. Era increíble el amor con que esa gente se tomaban su trabajo, la pasión por su trabajo, y otros también del Salado, de La Habana, con los cuales me llevaba muy bien. Nos fuimos a comer al mirador de Mayave. Yo recuerdo tantas cosas de aquellos momentos que además son cosas curiosas. Hasta tuve una novia de la cual me tuve que separar porque tenía sabor a cloro. Y bueno, nos fuimos a comer
al mirador de Mayave. Íbamos muchos, entre ellos campeones distinguidos de Centroamérica. También entre nosotros iba Pedrito, aquel cienfueguero que marcó un punto y aparte en la historia de la natación en Cuba, que ya no era un niño porque allí habían hombres y mujeres que estaban en el equipo Cuba de natación. Y bueno, nos fuimos a comer allí y sin embargo no recuerdo ahora los rostros de todos los que estábamos sentados a las mesas. ¿Por qué? Porque se dio una cosa muy curiosa que es la que me trae hasta aquí en este momento y que quiero regalarle al pueblo de Holguín porque no saben sobre la historia del burro de Mayave. Posiblemente sea el único en el mundo que hoy sepa la historia del burro de Mayave. Además, en varios periódicos cubanos he buscado la historia y siempre cuentan tonterías, no cuentan la verdad. Que la verdad es para los que la buscan. Y cuando no la busco, me llega sola, como esta, que hoy me trae hasta aquí y muy alegre, ¿no? Porque yo soy un tipo bastante amargado, pero me alegra poder hacer regalos. Es decir, hacer regalos es algo muy lindo y regalar este detalle al pueblo de Holguín para que lo anoten y para el gallo está corroborando, para que lo anoten y para que los periodistas cuando vayan a hablar de este tema sepan de lo que estamos hablando y de paso para que se acuerden de el cubano, de este guajiro, de este servidor que es el que descubre por dónde le entra el agua al coco, que el agua al coco curiosamente le entró por la zona de Banes en Holguín. Pues bien, estábamos allí y no sé qué fue lo que me llevó. Hay una fuerza en este mundo que a mí me ha empujado muchas veces hacia distintas situaciones, momentos, de una forma u otra, ¿no? A veces utilizando vehículos extremadamente curiosos, porque este servidor ha visto de todo, hasta el diablo vestido de mujer. Y no sé cómo me fui al Bar del Burro. El Bar del Burro queda en un costado del mirador de Mayave, que es un motel que hay en esta zona. Y allí estaba en el bar del burro, porque tiene un burrito allí. De hecho, le han puesto ahí unos cuantos burros. Sin embargo, esos burros que han pasado por ahí, ni el primero, al cual le llamaron Pancho, igual que a un amigo mío de Cienfuegos, además le pega bien lo de Pancho y lo de burro. Este burro no es el de la cerveza, no es el que le da fama a la zona de Mayave. Fíjense bien, vamos a escuchar bien porque les estoy hablando de la historia que nadie sabe en Holguín, porque como mismo hablo de dos holguineros, de Fidel el holguinero y de Batista el colombiano, que el suegro de Fidel inscribió en esa zona. Les estoy hablando ahora del burro, pero aquí hay que dejar las cosas bien atadas para que no queden dudas de nada. ¿Qué ocurre con el tema este del burro? Pues cuando estoy en el bar piscina, esta suerte que tengo, que Dios me concede para ver y escuchar lo que a nadie le importa aparentemente. Llega allí un hombre y yo digo, oye, ¿y cómo es el tema este? Y entonces el hombre me dice, mira, te voy a explicar bien lo que ocurrió con el tema este del burro, porque esto es algo que nadie conoce. Estamos hablando de hace unos cuantos años, es decir, estamos hablando de hace unos 40 años, porque esto debió ser en el año 83. 83, creo no estar equivocado. El hombre me dice, mira, ya un hombre mayor de edad, no, un hombre
entrado en años de hacía rato. Que allí nos pusimos una cerveza, porque la gente ahí, me emociona, ¿no? Recordar la bondad de los cubanos en la medida en que detesto cómo la dirección de los Estados Unidos pudo destruir esa mentalidad y esas cosas tan lindas. Bien, con el anexionista Fidel Castro. Por eso en Banes aún quedan muchos anexionistas dispersos, porque eso fue un trabajo que se hizo allí y que se sigue haciendo. De hecho, después de Batista, junto con Batista, todos los presidentes de Cuba han salido de Holguín. La mujer de Díaz-Canel, el trabajo de inteligencia llevó a Díaz-Canel a Holguín para que sacara de allí a esa mujer, con todos los trucos estos que ellos se crean, porque la mujer de Díaz-Canel es la presidenta de Cuba, no Díaz-Canel. Díaz-Canel en Cuba es un mono, es un general, además tiene el grado de general de brigada, era hasta hace un par de años, y su misión es la de dar la cara, pero la que manda no, en Cuba manda la Casa Blanca acorde con lo que le diga Londres, pero la mujer de Díaz-Canel es la que se encarga de todas esas cosas. Díaz-Canel lleva la ropa interior, pero la mujer es la que lleva los testículos. Y entonces, bueno, para no irme por las ramas y seguir con el burro, pues es más lindo hablar de un burro que de esta gente hedionda que se ha prestado desde los tiempos de Batista, con Batista, aunque no habían nacido algunos, pero todos son lo mismo, para alterar los destinos de Cuba, para desperdigarnos por el mundo, para cogernos, para drenar la ciénaga de la Florida, y como ejército no alineado de los Estados Unidos para proteger petróleo, por ejemplo, en Angola. Estoy diciendo cosas que suelo repetir mucho, pero poco se queda adentro y hay que repetir. Bien, el hombre aquel, quise salir de la emoción y ahora vuelvo a entrar. Que nos tomamos unas cervezas allí, pasé a ignorar a todos los que venían conmigo, porque la conversación con el tipo iba a más en la medida en que nos adentrábamos en la misma, que en realidad el que hablaba era él, yo era el curioso que sin querer lo estaba entrevistando. ¿Qué pasa? Que los campesinos les traían muchas yeguas al burro de Mayave para tener mulos grandes, resistentes, pero al cruzarse con una yegua que era del tamaño de un caballo, el burro, al cruzarse daba mulos muy fuertes para este trabajo en las montañas, en montañas como la Sierra Maestra, la Sierra Cristal y donde fuera. De hecho, de todas partes de Cuba le traían al burro tanto burras como yegua, pues buscaba la gente una raza grande, que lógicamente el hombre cobraba por este trabajo, ¿no? Este trabajo, en este caso, del burro, que es como tal se ve, y así la gente pues conseguía, pues lo dicho, animales fuertes, más resistentes. Pasó el tiempo y aquel burro murió. Llegó la involución apodada Revolución y se hizo este hotel allí en aquella zona. Y como el burro de Mayave era famoso por lo que he hablado, por su tamaño, sobre todas las cosas, y también en Cuba había otros burros famosos como Perico en Santa Clara, que fue un burro que acusaron por haberse comido el césped del Parque de Vidal, y otro que le llamaban el burro de Bainoa. Pero este de Mayave concretamente, que es el que nos tiene aquí concentrados en esta historia, cuando hacen el motel, en homenaje a aquel burro, ponen un bar al cual le llaman el bar del burro, y ponen allí a un burro, en este caso aquel que le llamaron Pancho, y puede ser que no le llamaran Pancho, pero pusieron allí un burro.
Y llegó un día un taxista de la zona de Holguín que trajo unos clientes al hotel y entró al bar a tomarse una cerveza. Y allí estaba el burro, todo aburrido. Otro burro, estoy hablando de otro burro, no de aquel del estadounidense. Y este hombre dijo estas palabras que me las contó incluso un familiar del hombre junto al cantinero, que el cantinero sí se sabía esta historia, pero seguramente si el cantinero estuviera vivo, que hoy pudiera tener 80 u 85 años, posiblemente con toda la desgracia esta de Cuba, todas estas necesidades, la alimentación inadecuada, posiblemente ya no tenga memoria para recordar una anécdota tan bonita que me toca a mí exteriorizar aquí a mis amigos de Holguín. Este hombre dijo, el taxista, dijo que taxista el que me hace la historia y taxista el que consiguió la fama del burro de Mayave, que es que en realidad la fama de Mayave corresponde a dos burros. Y verán cómo fue lo que hizo el hombre. El hombre llegó y cogió una cerveza y le dijo al cantinero, estamos hablando de años, cuando yo era un niño, es decir, en los años próximos a la apertura del hotel de Mayave. Y el hombre dijo, si aquel burro era famoso por mujeriego, este que está aquí va a ser famoso por borracho. Y fue y le pegó una botella de cerveza al burro en el hocico y vio que el burro se bebía la cerveza. Acto seguido, otra más, y entonces ya se entera la gente de que el burro bebe cerveza y empiezan a los turistas, incluso gente de varios lugares de Cuba vienen porque el motel se hace famoso por el burro que bebe cerveza. Hasta le sacaron una canción al burro en su momento. Y la gente venía por la curiosidad del burro que bebía cerveza y para hacerse la foto con el burro que bebía cerveza. Que el burro se podía espantar al día, pues, hasta 2 cajas de cerveza. Bueno, en 4 patas, pues, cualquiera puede aguantar las 2 cajas de cerveza. Y aquel burro murió. El cervecero, es decir, ya había muerto hacía años el mujeriego y ahora el borracho. Y traían muchos burros al motel para comprobar si alguno se lograba beber cerveza. Y consiguieron que dejar allí siempre al que lograban que bebiera cerveza. Y no fue uno solo, fueron varios. Después, porque siempre daba trabajo conseguir un burro que bebiera cerveza, pero los conseguían y y por allí pasaron varios burros bebedores de cerveza. Estamos hablando de muchos años, ¿no? En muchos años. Y no sé hoy en día si el que hay bebe o no, pero esta es la historia del burro de Mayave, que este servidor le regala a los holguineros, por tanto que se mete con los holguineros, con una ciudad que a mí me encantó estar allí, viví allí momentos muy lindos, de esos que son inolvidables y que uno quisiera que se le repitieran. Y por eso estas cosas que no sé si son casualidades. Bueno, eso, mucho la palabra no es mentido, sino un poco que distorsionado la historia del burro de Mayave, y por eso esta intervención como regalo a mi gente de Holguín. Verdaderamente me emociona mucho recordar
a Holguín. Se ha escrito mucho, hasta pienso, y en esto no puedo estar equivocado porque, y es curioso que me haya puesto a hablar de esto hoy, que es un día 15 de abril, aunque esto lo vean en otras fechas, y que mañana se conmemora un aniversario más del Mirador de Mayave, que corresponde, si mal no recuerdo, al 15 de abril de 1960, lo cual no puede ser de ninguna manera una obra de la revolución y debió ser alguna obra de estas que ya estaba en marcha por empresarios, ya fuera estadounidenses o cubanos, da igual, de los que Fidel Castro secuestró en Cuba, que no permitieron irse hasta que no terminaran lo que estaban haciendo para dejárselo a Fidel en esta colina a unos 8 o 9 kilómetros de Holguín, si mal no recuerdo, encima del valle de Mayave, donde estaba la finca de este estadounidense llamado Tomás, el apellido no lo voy a decir porque no lo sé pronunciar. Y que de hecho cobraba $5 por mulo, por mulito, por hipotético mulito que hiciera su burro, ¿no? Nada poco para la época, para aquellos tiempos, pero era un precio a pagar por tener un ejemplar con determinadas características, porque la genética es la genética. Mucha gente son infelices porque no saben que al lado tienen un elemento con una genética fatal. A veces las mezclas entre dos seres humanos dan resultados fatales. Desgraciadamente es así. Canta el gallo. ¿Qué quería decir al respecto sobre? Es bueno decir, porque es bueno que la gente sepa, yo soy un amante de la naturaleza, me encantan los animales, por eso ya no tengo muchos amigos. Antes era el tipo que más amigos tenía, pero desde que me puse a decir la verdad se han espantado la inmensa mayoría. El caballo no es inteligente, para que lo sepa. Más inteligente, curiosamente, es un burro que un caballo. Un burro, cuando tiene hambre, pide comida, rebuzna con insistencia. El caballo nunca. El caballo se muere de hambre sin dar una señal. El caballo puede estar cansado y se puede morir con el jinete encima. El burro, cuando se cansa, tira al jinete. Una vez leí en un libro de caballos que si los caballos eran inteligentes, ¿no? Esto lo vi en el índice, me dio por buscar la página, y en la página un señor que vivió entre caballos salvajes llegó a la conclusión de que no eran inteligentes. Este hombre, que vivió entre caballos durante 3 años en su hábitat natural, llegó a la conclusión de que no eran inteligentes. Además, está más que claro, ¿no? Porque él dice que la inteligencia es el provecho que se saque de las experiencias. Y un caballo, si fuera inteligente, supiera de su propia fuerza y no dejaría que un mentecato se le suba encima. Un mentecato no, perdón, un jinete. Porque a veces ese mentecato he sido yo, porque a mí me encantan los caballos. Y en eso tiene mucha razón. Y así somos también los seres humanos. Y curiosamente, los caballos tienen mucho que ver con los hombres. Los hay elegantes, los hay con bríos, los hay rápidos en cortas distancias, los hay de fondo, es decir, que sus victorias son a la larga. Los hay agresivos,
los hay mentecatos, que son los tranquilinos, los hay mansos, los hay suaves, nobles, como queramos llamarle. Muchos tienen en común los caballos con los hombres, eso es un misterio, ¿no? No se equivocó tampoco aquel que dijo que las criaturas más bellas que existían o que existen son la mujer y el caballo. El caballo incluso tiene una peculiaridad horrible, que solamente la tienen dos animales, y nunca mejor dicho, al decir dos animales, que son el caballo y el hombre. Tienen una peculiaridad horrible, que son los únicos animales capaces de violar a la hembra de su especie. Dato curioso y a tener en cuenta, que nos viene aquí en esta pequeña conferencia dedicada a mi querido Holguín. A mi querido Holguín. De verdad que Holguín y Cienfuegos son las ciudades que más me gustan a mí. Y bueno, ya esto queda pues para decir si estas son casualidades o si no son casualidades. Unos dicen que no hay casualidades. Marx, es decir, el marxismo, plantea que la casualidad sí existe, pero que toda casualidad está prevista siempre de una necesidad. Es decir, usted va al cine, se cae, se parte un brazo, la casualidad es que se partió el brazo y la necesidad es que usted quería ir a distraerse al cine. De esta manera se puede creer también que es cierto que este hombre al cual le pagaron con dinero de los Estados Unidos y de Londres para que robando de las santas escrituras escribiera esta teoría, pues porque en realidad era científico. Muchas veces pensé que no, porque primero hubiera probado con los animales, pero no. Fue un científico porque se probó su teoría, que es el mejor negocio del capitalismo, se probó con los humanos, sobre todo con los cubanos. Con nosotros se ha probado y el experimento va saliendo perfecto, hasta el punto de que quieren que nos matemos solos. Los cubanos, por ejemplo, emigran por varias necesidades. Eso es la casualidad será que emigran, y las necesidades, pues todas las que tienen en Cuba, en este caso, y bueno, entre ellos este servidor. En este caso, la necesidad es una, es decir, la casualidad es una y las necesidades son muchas. Otra cosa, que no crean lo que plantea este servidor, es una casualidad prevista de otra necesidad que ya emana de complejos, de inferioridad y de una serie de cosas que es, en este caso, es sentir que es imposible que los engañen, porque nos prepararon también para que pensáramos que éramos los mejores del mundo y que era imposible que alguien nos engañara. Y bueno, lo que cuentan del burro no es mentira, es decir, lo poco que en los periódicos alegóricos al burro de Mayave no es mentira, pero son verdades incompletas, que son las cosas, verdades incompletas, que son las cosas de los ingleses que por medio de la Casa Blanca han pisoteado a Cuba, porque para ellos la verdad incompleta no es mentira. Y este servidor, pues, es el que invita a los cubanos a ver que en la verdad incompleta hay una doble mentira, que estos mismos que nos estudian como si fuéramos bichitos saben que solamente un 2% de los seres humanos ve doble mentira en
la media verdad. Y bueno, ya aquí vamos terminando esta conferencia sobre el burro, que se ha dilatado más de lo que pensaba. Sinceramente, el burro es pequeño y sin embargo la conferencia ha salido como aquel de Mayave, que era muy grande, el mujeriego, ¿no? No olviden esa anécdota para que la incorporen a la tradición oral de la ciudad de Holguín, porque es triste que no vean, que no sepan estas cosas que se van olvidando con el paso de los años. Y no olviden que aquello del caballo, que no es inteligente, porque no aprende de las experiencias. Somos un experimento, vivimos dentro de él, en las dos orillas, y es justo que sepamos que procedemos o emanamos y que estamos dentro de un experimento. Y el saber eso nos podrá ubicar en el bando de los inteligentes, que en este caso, si comparamos al burro con el caballo, dado lo que anteriormente expresaba, pues podrán entender que el burro es más inteligente que el caballo, porque mientras que el caballo solamente come hierba, los burros que han pasado por el mirador de Mayave han comido galletas de soda, chicharrones de puerco, puerco asado, caramelos también, porque también es linda la inocencia, y por encima de todo, esa gracia del burro de beber cerveza es algo maravilloso. Muchas gracias por la atención prestada a los que la han prestado, y no se olviden de este amigo de Mayave. Un abrazo.